La carga ahí está compensada. Los carga negativos, los carga negativos. Solo que se entiende cuánto asume el carbono, ¿verdad? ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver aquí. Vale. Pero a mí que me tienen que convencer de eso, no ustedes. Entonces, es que la tercera semana que yo estoy aquí, hablando con loco. Y hablando con personas elementales, como tienen el resultado. Que empezamos a dejar mal el resultado. Bueno, pero les dije, el resultado es importantísimo en el catabolismo normal. La Laura. Hay que se utiliza, claro. Cuando llega la alanina del músculo esquelético, ¿verdad? Ahí la alanina pierde su camino, se lo transfiere a quién? A la glutarato. El glutarato se convierte en glutarato y la alanina se convierte en piruvato. Piruvato, dice piruvato luego, ¿qué pasa con él? Se utiliza como precursor de la gluconeogénesis. El glutamato que se ha formado es el que está todo aquí. Entra en la mitocondria, el glutamino se utiliza para qué? Cuando el glutamato entra en la mitocondria, ¿para qué se utiliza el glutamino? Porque el glutamato se convierte en glutarato dentro de la mitocondria. Sale. ¿Para qué sirve el glutamino? Claro, ¿qué sirve urea? Eso es lo que quería escuchar. ¿Ah? Eso es lo que estaba preguntando. Esa es la respuesta. Eso es lo que nos preguntó ahorita. ¿Sabes? Lo que pasa es que verlo de manera integral, asociado. Si tú no lo asocias y empiezas a verlo por parte, vamos a decir, te das una oportunidad, ¿sabes? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿Para qué es necesario usar este computador? Y porque obviamente yo no gusta más. Entonces, tenemos que echar para atrás, como cuando tú estás viendo una serie, donde cada episodio pasa algo. Si tú ves el último episodio, no entiendes por qué. Porque la mujer envenenó al tipo, porque el tipo envenenó a la mujer, o qué sé yo, porque se divorciaron, o terminan juntos. Pero hay que echar para atrás. Entonces, hemos venido viendo los capítulos. Esos capítulos tienen una lógica. Si ustedes no mantienen la secuencia y tratan de ver cada episodio por uno nuevo, porque es que la biblioteca, tú tienes que ver la manera integral, ir armando y construyendo un lego, las partes y como las ensamblan para que tenga sentido. ¿No? Y esto se los digo no solamente para la bioquímica, sino lo que ustedes están viendo en histología, lo que están viendo en anatomía, lo que van a ver en fisiología, etcétera, el resto de sus materias. Si uno trata de integrar los conocimientos, no los para nadie. Serán excelentes profesionales. Pero si se conforman solamente en estudiar para pasar el examen parcial, vamos a ver, me va a graduar. Técnico dietista, aunque malamente le dan que es título de licenciado en nutrición. Entonces no van a ser dietista. Debería decir, mira, pero si vayan de abajo en el título,
nutrición en pequeñito y este ahora en grande, resaltado. Eso es lo que va a hacer. Créanme lo que esto es de más envergadura de lo que parece. Pero bueno, usted se puede conformar con lo mínimo esencial. Simplemente el día para pasar el proceso. Pérdida de tiempo. ¿Sí o no? Ok, esto también aquí está la lanzadera Marantz Espartazo, otra lanzadera de Ciclista, ustedes la conocen. Como ustedes pueden ver acá, fíjense que el ramalato sale a acetilglutarato, lo acabamos de ver. Como ustedes pueden ver acá, sale aspartato y entra el glutamato. Bueno, si hablamos de los dos compartimientos, este es el espacio intermembrana entre la matriz mitocondrial. Entonces, ¿qué es lo importante acá? En la matriz mitocondrial, pues el glutamato que ingresó simultáneamente con la salida de aspartato, lo acabamos de ver, ese glutamato pierde su grupo alfa-amino, se convierte en alfa-cetoglutarato, ese grupo alfa-amino utilizado en la o para la transaminación con oxalacetato y la síntesis de aspartato, que también lo vimos, y esto va a reaccionar con qué molécula reacciona el aspartato en el ciclo de la urea. Con la, o el, o no, o le. ¿Con quién reacciona el aspartato en el citoplasma durante el ciclo de la urea? Glutamato. A ver. Azota. El miedo. En el ciclo de la urea, ¿con qué reacciona el aspartato? Con las paradas, no sé qué cosas para aquí. Cosa que está allí. Las paraginas. Y da otra cosa rara allí. Catalizado por una tal. No se ve. Muy largo. Eso no me lo sé. Ajá. Entonces, como esto es, entonces se pierde un capítulo, no entienden el anterior. Es como esa novela que supera el último capítulo y ya sabes todo lo que pasó anteriormente. Por cierto, hay una película que me gustó mucho. Se llama El Gran Maestro. El Gran Maestro fue de Gonzalo Brolino. ¿Saben quién fue Brolino? Este señor fue el maestro de Bruce Lee. Se podrán imaginarse, por eso le llaman el Gran Maestro. Está libre. Lo tiene Netflix. Está en YouTube.
respuesta. ¿Y cómo conoció los libros? Si bien es cierto que popularizó el Kung Fu de Bruce Lee, tuvo su maestro también. Entonces es algo así que uno quiere entender por qué. Entonces bioquímica es lo mismo, pero es saber por qué, para qué sirve eso. Darle significado. Bueno, entonces ya esto es más en detalle, el transportador, glutamato aspartato que está acá, y el malato alfa-cetoglutarato, transportador que está acá, que ya lo vi, transportador malato alfa-cetoglutarato, y cómo se utiliza. Bueno, lo que ya ustedes vieron con la profesora Luciana, Angelín, la síntesis de acetato, las enzimas que intervienen, cuáles reacciones son reversibles, cuáles no son reversibles. Obviamente que está indicado por una flecha en una sola dirección, la que tiene doble flecha, se puede pasar de acetil-CoA a dos moléculas de acetil con el ingreso obvio de una molécula de coenzima y se obtienen dos acetil-CoA que pueden ser utilizados en el ciclo de Krebs. Aquí tenemos el beta-hidroxibutirato, aquí tenemos el acetocetato, que ambos son cetones. A su vez, el acetocetato puede descarboxilarse por la acción del acetocetato descarboxilase y se forma acetona. Y es lo que le da ese olor particular. En el caso de los pacientes de diabetes, en la línea, ese olor a acetona en la orina. Vean, ya, como esto ya lo vieron, nada más se lo muestro. Se lo puedo contar, pues miren eso. Para ustedes, ¿verdad? Entonces, de los cuerpos cetones, el hidroxibutirato, que es el acetocetato, que se convierte, se reduce a su vez para dar beta-hidroxibutirato. Porque si vemos la estructura del acetocetato, tiene un grupo cetónico para pasar de acetocetato a de beta-hidroxibutirato. Entonces le coloca este de la conformación de la estructura. Ajá. ¿Qué conformación? Que los H, por eso los H no ven. Los H estaría ahí. Producción. ¿De cuál es la forma en su médico? Para la glucosa. Bueno, entonces, no es realmente son una respuesta. La exposición beta. Claro, un carbono anamétrico, asimétrico. Tiene 4 grupos distintos. Tiene un metilo, que tiene un hidroxilo, que tiene un hidrógeno, que tiene ese grupo acetilo.
Entonces, el D-beta o el beta-hidroxibutirato, como se le conoce, es una forma reducida, es lo que se convierte en acetoacetato y se reduce en D-beta-hidroxibutirato. Esta es una molécula que tiene un contenido energético mayor, ¿sí? Que se redujo. Cuando se oxida, esos electrones son utilizados para la síntesis para la reducción del NAD, se convierte en NADH en el cerebro, y allí produce la energía que requiere el cerebro, el sistema nervioso, para poder funcionar, para seguir funcionando. Entonces, cuando vemos el D-beta-hidroxibutirato se vuelve a oxidar, se libera equivalente a reducción, esto va a la cadena de transporte de electrones, esto está ocurriendo a nivel de hilo nervioso, en una situación de ayuno prolongado, o de diabetes tipo 1, diabetes mellitus. Entonces, este acetoacetato a su vez se une a una coenzimada transferida por la succinil coenzimada. Se libera succinato y se forma el acetocético A. Luego el acetocético A por reacción actiolasa y el ingreso de otro coenzimada, tenemos dos acetilos que son utilizados a su vez por el sistema nervioso para formar citrato en el ciclo de los ácidos carboxílicos, y de ahí esa historia de la sabemos. Entonces, por eso que el cerebro, en ausencia transitoria de glucosa, utiliza el cuerpo cetónico, y es como aporte de energía. Sigue los cuerpos cetónicos si atraviesan la barrera hematoencefálica. Los ácidos grasos no. La glucosa sí. La atraviesa porque es un transportador. Ajá. Entonces, estos son días de ayuno, sin comer. 2, 4, 6, 8 días. ¿Qué ocurre en el organismo? Estos son los niveles de concentración en milimolar de ácidos grasos, de glucosa y de cuerpo cetónico. Interesante analizar esa gráfica. Esto explica cómo el organismo está adaptando su metabolismo para mantener sus funciones vitales. ¿Sí? Fíjense que la concentración en plasma de ácidos grasos prácticamente no cambia. La glucosa, ¿sí? Oye, porque se lo está comiendo. Mientras que, fíjense cómo se eleva considerablemente desde niveles muy bajos, prácticamente cero, hasta niveles que superan o igual casi la concentración normal de glucosa. Y esto ya sabemos por qué, tiene que ocurrir esto. O mientras el organismo adapta su metabolismo. Pero la glucosa, no es que cae a cero, no cae a cero. Es como hace los glóbulos rojos. Y de alguna manera, el músculo esquelético entra en lo que es el ciclo glucosalanina, además de musculares, y esta glucosa la degrada para formar piruvato. El piruvato se convierte en alanina, pasa a la sangre, va al hígado y se mantiene.
si en modo, ¿cómo se llama? De maximizar la utilización de las moléculas combustibles. Hay concentraciones críticas de glucosa a partir de las cuales, si se baja, o sea, si hay una hipoglicemia, lo primero es el desmayo. Porque la gente cuando ve un desmayo por ahí, da un caramelo o hay un poquito de azúcar, una papeleta de azúcar para subir los niveles de glucosa y salga de esa condición. Entonces te explica la situación durante esos días. Sorprendente lo que ocurrió del terremoto ese de Turquía y Siria, ¿no? Ocurrieron 12. Fíjense acá. Aquí tenemos piruvato y acá. Ambos ustedes lo conocen. El piruvato se puede se forma a nivel del citoplasma del hepatocito por una reacción de transformación con el alfa-glutarato. La alanina pierde 5 aminos, se le transfiere al alfa-glutarato y se obtiene piruvato más glutamato. Ese piruvato ingresa a la mitocondria por un transportador. Dentro de la mitocondria, el piruvato, que tiene 3 átomos de carbono, tiene que carboxilarse para poder dar origen al oxalacetato. Esa reacción es catalizada por la piruvato carboxilasa. ¿Me lo vieron? ¿Sí o no? Aquí tenemos el oxalacetato. Entonces, el oxalacetato a su vez se reduce. Como esta reacción es reversible, se obtiene malato, hay una alta concentración de oxalacetato, se obtiene malato y ya sabemos que el malato puede ser transportado también hacia el exterior, porque el transportador funciona en ambos sentidos. Una salida más malata. Pues el malato es transportado hacia el exterior de la mitocondria, hacia el citoplasma. En el citoplasma, el malato se oxida de nuevo a oxalacetato, liberando esa línea de H+H. Y este oxalacetato luego se descarboxila por la fosfenopiruvato carboxiquinasa. Aquí indudablemente tiene que ingresar una molécula de ATP. Se utiliza una molécula de ATP y se forma el fosfopiruvato. Y ahí se revierte todo lo que es el ciclo, todo lo que es la glicólisis. Ya una vez formado el fosfopiruvato, todas las demás reacciones hacia arriba son reversibles. Todas. ¿Sí? Entonces, y al haber una alta concentración de fosfopiruvato, eso impulsa a su vez la reacción hacia la síntesis de glucosa. El poder de acción de masa. Entonces, hay abundancia del sustrato. Se revierte, ¿no? Esas reacciones que son reversibles en el ciclo ahora, en la glicólisis. Y por eso se habla de la gluconesis. Antes de terminar, la formación de una molécula de glucosa. A partir de 2 fosfopiruvatos, ¿sí?
porción de obtener fosfenol piruvato es lo que ustedes conocen, que lo vieron con la estudiante. El lactato, que se forma en el núcleo esquelético cuando estamos corriendo, haciendo ejercicio, una actividad física, además del tejido muscular, comienza a funcionar la glucólisis, se lleva a cabo la degradación anaeróbica de glucosa, se forma el lactato pasa a la sangre y de la sangre llega al hígado, ingresa al hígado, puede tener mecanismo de transporte, y el lactato se oxida a piruvato, porque de una forma reducida pasa a una forma moderada. En eso es equivalente de reducción, se transfieren al NAD, se convierte en NADH más H en el citoplasma. Ok. Y la pregunta es, ¿por qué aquí se consume NADH? Obviamente para formar malato puede ser transportado, pero aquí se vuelven a liberar esos NADH, se vuelven a formar. ¿Para qué sirven esos NADH? Eso es equivalente a reducción. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí, hay una reacción de que la glucólisis es de oxidación, pero cuando se está remitiendo la glucólisis y la glucogénesis, se necesita equivalente a reducción, o sea, NADH. Si no hay esos NADH, no se puede llevar a cabo la glucólisis, por más fosfenol piruvato que tenga en el citoplasma. Entonces, esos NADH, si ustedes ven la glucólisis, ven la glucogénesis, donde coinciden con B de las dos, donde se revierte uno, es donde se utiliza estos NADH. Y tiene que ser en el citoplasma, no puede ser dentro de la mitocondria. Ustedes la pueden usar lactato, pueden que saque la mitocondria y se oxida dentro de la mitocondria, se libera NADH y ese NADH se utiliza para la producción de ATP. No, porque se requiere este NADH como sustrato para la glucogénesis, así como se requiere fosfenol piruvato. Cuando es por esta vía, que ya ustedes conocen, pues ya la forma de piruvato se carboxila por la piruvato carboxilasa, la oxalacetato. A diferencia de esta otra ruta, el oxalacetato se descarboxila, aquí ingresa una molécula de ATP, se utiliza la energía del ATP para formar el fosfenol piruvato dentro de la glucosa. Y aquí, fíjense que aquí está la fosfenol piruvato carboxiquinasa mitocondrial. Aquí tenemos la fosfenol piruvato carboxiquinasa citosólita. A pesar de que catalizan la misma reacción, no son las coenzimas, se les denomina isoenzimas. Isoenzimas pues tienen la misma actividad catalítica. O sea, mejor dicho, catalizan la misma reacción pero en diferentes compartimentos celulares. O sea, difieren inclusive en su estructura primaria algunos aminoácidos, que es lo que determina cuál es mitocondrial y cuál es citoplasmático. Entonces, son los que se denominan isoenzimas. El fosfenol piruvato, obviamente, no difunde, tiene que ser transportado al exterior, hacia el citoplasma del hepatocito,
y ya directamente se utiliza en la gluconeogénesis. Ya los equivalentes de reducción se obtuvieron por acá. ¿Sí? Entonces, hay diferencias en la síntesis de glucosa a partir de alanina o lactato. Sí. Como el equivalente de reducción, aquí se obtiene. Primero hay que formar malato, primero es el acetato que se reduce en malato, el malato se vuelve a oxidar en el citoplasma, aquí se obtiene el equivalente de reducción que se requiere para la gluconeogénesis. Mientras que acá, ya los equivalentes de reducción lo puedo obtener por la oxidación del lactato, que viene del músculo esquelético, o de otro órgano. ¿Cuál es el producto de la glicólisis de los glóbulos rojos? Entonces, o de los glóbulos rojos, si estamos en reposo, te digo, bueno, ¿de dónde sale el lactato? Claro, los glóbulos rojos, ¿sí o no? Entonces, es importante que sepan esa diferencia. Bueno, espero que el piruvato tiene dos destinos: o descarboxilar para que se produzca, para que se produzca C4, interesa en el ciclo de la citosíntesis hacia la producción de energía, o el piruvato se desvía hacia la gluconeogénesis. Ustedes saben. El complejo de la piruvato de hidrogenasa.